Son 55 billones de pesos para año y medio. Eso dijo el presidente. Sí, Jonathan Malagón es un economista brillantísimo. Él hoy ha estado en el sector público, hoy está al frente de los bancos desde Asobancaria. Doctor Malagón, gracias por atendernos. Buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Juan Pablo, para Lucas, Alberto, Yoreli y por supuesto para Luisa. Es un gusto volver a estar en los micrófonos de la W. Gracias, doctor Malagón, para nosotros también. Bueno, Yoreli, ¿no? Luisa, bien. Aquí vamos registrando. Doctor Malagón, como dice Alberto, este fue el mal menor, es decir, este fue el mejor negocio posible para satisfacer el tema de las inversiones forzosas, para evitarlas. No, yo discrepo. Yo no creo, no solamente no creo que este es un mal, sino que pienso que es una buena noticia para el país. Todos los gobiernos en momentos de desaceleración han pensado en planes de reactivación económica. Unidos por Colombia, el PIB-2, el PIB-1. Es habitual en una economía como la nuestra que haya respuesta pública ante los choques macroeconómicos y que se piense en una disposición contracíclica de recursos, de intenciones públicas y privadas para recuperar el crecimiento potencial. Digamos que eso lo hemos visto en el pasado. El presidente en la convención bancaria, el presidente Petro en la convención bancaria, nos hizo una invitación. Nos hizo una invitación hace 2-3 meses y nos dijo, oiga, yo quisiera enfocar el programa de recuperación económica en estos sectores productivos. Y discutamos cuál puede ser el mecanismo de financiación de esas inversiones. Ahí salió la propuesta de la inversión forzosa, pero más que la propuesta de la inversión forzosa, se abrió el espacio de diálogo sobre cómo podíamos financiar el programa de recuperación. Lo que hemos tenido en público, en privado, con nada de opacidad, no sentándose tras bambalinas ni nada por el estilo, porque hemos sido también vocales en la comunicación, dando nuestra impresión sobre cómo iba ese diálogo, sobre las razones que veíamos, por qué veíamos con preocupación la inversión forzosa, porque creíamos que era necesario otro tipo de mecanismos. Digamos que después de 2 meses, 3 meses de mucho trabajo, de 20 sesiones de reunión, donde participaron varios actores del gobierno nacional, desde el DAPRE en función de coordinación con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, todo el grupo bicentenario. Producto de eso, tenemos ahora una estrategia para financiar el programa de recuperación, y ese es el Pacto por el Crédito. El Pacto por el Crédito no es una negociación entre, además de regateo, entre gobierno nacional y bancos, es un acuerdo de una disposición tripartita, porque también falta un tercer actor, que es la demanda, que son los sectores productivos, para pensar cómo dispersamos 55 billones de pesos en un momento donde la cartera se está cayendo, donde estamos viendo contracción del crédito y donde esto puede convertirse a su vez en un poderoso instrumento de inclusión financiera. Bueno, entonces, para usted, esta es una solución positiva para reactivar la economía del país. Le voy a hacer una pregunta concreta. ¿Estos 55 billones de pesos los prestan ustedes a qué interés? Eso es muy importante, Julio, porque parte de los, no sé si mandamientos, pero de la filosofía del pacto es que se van a dispersar recursos utilizando todos los instrumentos que tengamos, públicos y privados, para que el crédito sea más profundo, sea más ágil, llegue incluso a unidades productivas más pequeñas, pero siempre en condiciones de mercado. Y por eso no solamente es una buena noticia para los sectores productivos que van a recibir ese crédito, sino también para los ahorradores. Mucha gente está pensando, los bancos van a perder plata, hay un ejercicio de desprotección del ahorro nacional para irrigar estos créditos, y lo cierto es que van a ser tasas compensatorias del riesgo. El hecho de que sean tasas compensatorias del riesgo quiere decir que está dentro del marco regulatorio que hoy nos rige, que además nos obliga a que cada vez que se origina un crédito se hace una buena evaluación de la capacidad de pago y de la tasa de interés que corresponde a esa transacción. Pero doctor Malagón, lo están escuchando los posibles beneficiarios. Déles una idea. ¿El rango del interés será de más o menos qué precio? No
no hay una tasa máxima y es algo que vamos a discutir sector por sector teniendo en cuenta los instrumentos. Entonces les voy a poner 2 o 3 ejemplos. Primero, vivienda. En vivienda, porque además no todos los créditos se gestionan de la misma manera. Para vivienda ya hay una primera buena noticia, muy buena noticia, que además se dio en el marco de estas conversaciones, y es que los bancos bajaron cerca de 450 básicos, casi 5 puntos porcentuales, la tasa de interés, anticipando lo que sería la nueva tasa de los TES, anticipando lo que sería la corrección de política monetaria del Banco de la República. Incluso se están dando créditos de vivienda por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República. Entonces allá hay una nueva realidad desde el punto de vista de tasas y una caída sin precedentes. Para manufactura estamos pensando cómo combinar por supuesto que la disposición privada con instrumentos del gobierno. Entonces se ha hablado, y eso todavía hace falta perfeccionarlo, de cómo a través de líneas de Bancoldex se puede dar un incentivo que puede ser de 500 o 600 básicos, 6 puntos de reducción de la tasa de interés, y cómo también podemos tener garantías para los créditos a los pequeños productores del sector industrial. Allá hay 500,000 de créditos para productores del sector industrial que tendrían respaldo, una suerte de fiador que va a ser el gobierno nacional. Entonces, no existe tal cosa como una tasa, no puede haber acuerdos de tasas en un mercado tan competitivo como esto. De hecho, sería anticompetitivo decir que la tasa va a ser el 10%. Para industria la tasa va a ser el 11%, para construcción va a ser el 11.5%, para transición energética. Lo cierto es que vamos a utilizar todos los instrumentos de redescuento, garantía y el esfuerzo también del sector privado para que tengamos tasas competitivas y sobre todo para que podamos dispersar 55 billones. Yo quiero a los oyentes decirles que son 55 billones, no solo 3 puntos del PIB. Estos sectores recibían 195 billones de pesos de crédito en un periodo de 18 meses. Eso quiere decir que vamos a crecer la cartera en un 28%. Es un mensaje muy positivo para todos los productores de estas ramas del aparato productivo. Ahora va a ser mucho más fácil conseguir crédito con condiciones favorables, pero sobre todo con un esfuerzo público y privado. Doctor Malagón, usted en esta conversación dice nosotros. ¿Eso quiere decir que ustedes toman la decisión a qué sector va el porcentaje de este paquete? No, eso fue la conversación con el gobierno nacional. El gobierno nacional estableció un grupo de sectores, ya lo dijeron ustedes: vivienda e infraestructura, manufactura y transición energética, agropecuaria, economía popular y turismo, para centrar ahí la apuesta de recuperación económica. Esa es una decisión de gobierno. Es decir, ustedes no se meten en que si el 20% del paquete va a vivienda, ese no es problema de ustedes. Sí, hay una distribución indicativa, digamos que no es una camisa de fuerza, pero hay una distribución indicativa también en función del tamaño de las carteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vivienda el crecimiento sería de cerca de 10 billones, en manufactura y transición energética la base es mucho más grande, entonces el crecimiento allí sería de cerca de 40 billones de pesos, pero más o menos se mantienen los ritmos de crecimiento, son expansiones entre el 20 y el 30%. Doctor Jonathan, esta es plata que está en los bancos y es plata pues de miles de personas. Como se dice popularmente, ¿dónde está la bolita? Es decir, ¿quién se está metiendo la mano al drill aquí? Uno siempre piensa que una decisión económica es un juego de suma cero. Entonces alguien tiene que estar perdiendo para que esto ocurra. Y la verdad es que la virtud del acuerdo del crédito frente a la inversión forzosa es que no se está logrando algo a costa de otros. No, nosotros criticábamos el mecanismo porque decíamos eso sería subir las tasas de interés de uno para bajar las tasas de interés a otros. En cambio aquí es una apuesta de reactivación económica, donde el hecho de que crezca el PIB revierte de manera positiva no solamente sobre el sector bancario, sino sobre todo el aparato productivo, y por eso no solo va a crecer el crédito en estos sectores, sino que nuestra estimación es que vamos a tener crecimiento en todo lo demás, incluyendo el crédito de consumo. Es decir, lo que ha ocurrido en los últimos meses, que ha sido un escenario de contracción de la cartera, ha sido un escenario de menores desembolsos, ha sido de hecho un escenario en el que tenemos más de 10 instituciones bancarias registrando pérdidas. Vemos aquí una oportunidad positiva para que en 18 meses recuperemos el ritmo de profundidad financiera y podamos tener un país con mayor acceso a crédito. ¿Sabe, Julio, cuál es la principal preocupación del sistema financiero hoy? La principal preocupación del sistema financiero es cómo avanzamos en inclusión crediticia.
Hace unos años se hablaba mucho de la bancarización, de la gente que tuviera un producto financiero. Ya vamos por el 95% de los colombianos. Falta un 5% que es muy importante, pero digamos que ya estamos en la última milla. Si ya la mayoría de colombianos tienen un producto financiero, eso se ha acelerado además con las billeteras, es parecido al nivel de alfabetismo de nuestra sociedad, 95. El relevo de variable nos lleva a pensar en cómo más colombianos tienen crédito. La inclusión financiera por el lado del crédito es solo el 36%. Entonces vemos en estrategias como estas no solamente una apuesta por la reactivación, sino también una manera de llegarle a las unidades productivas más pequeñas y a los colombianos más necesitados para que más y más personas puedan ser incluidas al sistema financiero, ya no con una billetera digital, sino con un crédito. Entonces, nos parece que es una noticia maravillosa para los ahorradores. Está protegidos los recursos, nos parece una noticia maravillosa para el sector financiero, nos parece una noticia maravillosa para los sectores de la reactivación, pero también me parece una noticia muy buena para el país, porque fue producto de un diálogo, insisto, más que una negociación a puerta cerrada, es un diálogo para construir un ejercicio de planificación concertada. Entonces, en este país la gente critica las peleas, es que hay un clima de pelea y la gente no hace sino controvertir al otro y no se llega con propuestas. Y yo, por ejemplo, ayer que hacía una pequeña escucha de redes, mucha gente decía qué bueno que llegaron a un pacto, pero otros decían cómo se llega a un pacto y por qué el sector privado. Es una noticia maravillosa, no tiene que estar peleando el sector privado con el gobierno nacional. El hecho que se den la mano, que hay una foto de los bancos de este país con el gobierno nacional diciendo que juntos les vamos a apostar a la reactivación, que tendremos reuniones con todo el Consejo Gremial durante la próxima semana y vamos a convocar en las distintas mesas a la demanda para ver cómo dispersamos más crédito, es no solamente como director de Asobancaria, sino como ciudadano, lo digo, indudablemente una buena noticia para nuestro país. Sí, presidente, pero sin duda, pues estas conversaciones empezaron o se agilizaron luego de esa propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer inversiones forzosas. Empieza toda esta alerta por qué iba a pasar con los ahorros de los trabajadores y pues en medio de eso hubo mucho ruido. ¿Por qué ustedes no hicieron esta propuesta antes? ¿Por qué no dieron esos 55 billones de pesos antes de que se diera todo ese ruido de las inversiones forzosas si podían hacerlo? E igual la plata pues sale de todos los ahorradores. Luis, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad esto no fue una conversación sobre inversiones forzosas, esto fue una conversación sobre reactivación económica. Digamos que la inversión forzosa era una alternativa de financiamiento con la que no estábamos de acuerdo, nosotros propusimos que tuviéramos un pacto por el crédito, pero es una discusión sobre el cómo. Lo que pone la conversación no es el cómo, lo que pone la conversación es el qué. Entonces, en el momento en que el gobierno nacional dice voy a presentar un paquete de reactivación, voy a presentar, incluso pensó en presentar cosas al gobierno, al Congreso, otras a nivel de decreto, pero comienza la conversación con la invitación del presidente de la República a presentar un programa de reactivación económica. Y los programas de reactivación económica, hagamos memoria, los programas de reactivación económica no solamente tienen, sino que deben tener el liderazgo del gobierno nacional. Así ha pasado históricamente en la administración Duque, en la administración Santos. Siempre que hemos tenido desaceleración de la economía, el gobierno presenta un paquete de reactivación económica. Entonces, esta es la respuesta a la invitación sobre cómo financiar ese paquete de reactivación económica. No, estamos de acuerdo que es bueno que haya acuerdos entre el sector privado y el gobierno, no solamente en el sector bancario, sino en general. Pues es una maravilla que no se desacredite al sector privado como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero naturalmente que sí hubo negociación, porque ustedes arrancaron con una propuesta de 35 billones y el gobierno le sacó 55. Ganó el gobierno. Alberto, es que hablando de ganar es como si fuera un pulso, o como si esto fuera un regate, como si estuviéramos comprando una prenda y estuvieran pidiendo un precio y una rebaja. Entonces, ¿quién ganó en el marco de esta negociación? Nosotros, por lo menos, desde el sector financiero no lo vemos como tal. Entre otras cosas, el salto de 35, 55 tiene que ver también con el horizonte de la apuesta de reactivación. Por eso le insistí a Luisa que esta es una conversación de reactivación económica. Estamos pensando en un programa inicialmente que tuviera una duración de 12 meses. Después pensamos en un programa que tuviera una duración de 18 meses.
Y luego, eso sí nos dijo el gobierno, que quería que fuera un programa muy ambicioso. Pensamos que sería lo más ambicioso desde el punto de vista de desembolsos que podríamos destinar a estos sectores. Tener una meta ambiciosa de desembolso en la recuperación económica no es una derrota para la banca, tampoco es una derrota para los sectores, ni para los ahorradores. Entonces yo digamos que además que no es propio de una negociación soterrada ni llena de opacidad, por el contrario, es un diálogo. Ustedes no se imaginan la cantidad de reuniones que tuvimos para llegar a este punto, pero reuniones discutiendo instrumentos financieros, no eran reuniones solamente pensando, son estos sectores y 55-40, reuniones pensando en cuánto era el incentivo a la capitalización rural, en si se podían mover los activos ponderados para nivel de riesgo, cuando se hablaba de créditos de libranza, cómo fomentar la compra en el segmento de vivienda entre 200 y 400 millones de pesos y por lo tanto las hipotecas. Fue una revisión línea por línea. Tenemos una caja de herramientas de por lo menos 16 medidas entre públicos y privadas y regulatorias para llegar a este punto. Doctor Malagón, algo que usted acaba de mencionar, los tiempos, y lo pregunto por la gente que pueda estar interesada, ¿cuánto tiempo tienen? ¿Cómo se hace el trámite? La dinámica, ¿cómo va a ser para que la gente pueda aprovechar? Y si insistiendo con el tema del tiempo, ¿esto se podría eventualmente prolongar? Esta pregunta es muy buena. Nosotros queremos que esto arranque en septiembre, pero como en todo mercado, una parte es la oferta y otra es la demanda. Entonces, lo que se logró ayer fue el primer paso de las mesas de reactivación, y es saber que tendremos recursos para financiar a los sectores. Ahora viene, dentro de la estrategia de gobierno, en las próximas 3 semanas, así lo determinó el presidente, lo determinó la directora del DAPRE y también el director de planeación, tendremos mesas con los sectores. Ya se activó hace como 15 días, 3 semanas, una primera mesa de planeación con todos los sectores. Entonces ahora tendremos mesas sector por sector. ¿Qué queremos nosotros? Que esto esté listo en septiembre. Pero queremos también activar la demanda. Va a ser muy importante la conversación con los sectores para que discutamos, afinemos muchas cosas. Por supuesto que no están todas las, no tenemos la respuesta a todas las preguntas, tampoco las debemos tener. Saldrán ideas en el marco de esas mesas, y la idea es para nosotros escuchar y vincular también la opinión de los aparatos productivos. Digamos, no puede haber un plan de financiamiento entre gobierno y bancos que no incluya a quien se va a financiar. Entonces, este va a ser un acuerdo tripartito, y lo que vendrá en los próximos 15 días son mesas sectoriales, y nuestra idea es que el banderazo para contar los 18 meses pueda comenzar en el mes de septiembre de este año. El mejor momento para sacar un plan de reactivación económica es cuanto antes, porque además, si lo pensamos para el año entrante, en ese momento ya el PIB iría camino hacia su potencial. Entonces el momento para el programa de reactivación económica debe ser el segundo semestre de este año. Pues doctor Malagón, usted es un señor muy serio, muy estudioso, muy profesional, y la explicación que usted nos ha dado es de optimismo, de que efectivamente aquí hay un interés de reactivación. 55 billones de pesos, imagínese, el 28%, como usted lo descuartizó de alguna manera, el presupuesto que va a beneficiar por ahora, para comenzar, 4 sectores de la economía. Esto ya pues cambia el rumbo de las llamadas inversiones forzosas, y yo creo que es un voto de confianza de los bancos, de la banca privada, en algo que pues puede generar sospechas desde algunos ángulos críticos, pero estando usted dando esta explicación, yo creo que la gente tiene que estar tranquila de que esto va a ser para bien de todos los colombianos. Así que para ustedes, y por supuesto para el gobierno nacional, muchísimos éxitos en este camino de este millonario préstamo. Julio, muchísimas gracias. Un saludo especial nuevamente a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.